Perdón, me apareció esto acá. Que es fundamental en haber tenido que regular algo que influenció tanto en lo que tiene que ver en la manera de alimentar a los niños y a las niñas pequeños, ¿verdad? Que tiene que ver con esta fuerza que tiene la promoción, que tiene ese impacto profundo que tiene el mercadeo de los productos que hoy se denominan sucedáneos de la leche materna. Esto que nosotros quizás pensemos, todos los que estamos escuchando desde un lugar a otro, diciendo, bueno, quizás esto a mí no me influye, esto a mí no me va a cambiar mi forma de pensar, o no me va a cambiar mi forma de alimentar a mi familia, y sin embargo, nadie está exento de ser influenciado por esta promoción. Entonces, el código es como permanentemente, ¿no? Uno tener que adaptarse a las nuevas estrategias de mercadeo que surgen permanentemente. Todos sabemos, y los hemos dicho muchas veces, los que promocionamos la lactancia materna no tenemos ni las herramientas, ni los presupuestos, ni las posibilidades de promocionar la alimentación natural como lo tienen quienes producen estos productos. Por lo tanto, conocer en qué consiste el código, realmente, ¿no? Porque a veces también nos confundimos y parece que el código lo que regula es el poder o no acceder a un sucedáneo de la leche materna, y esto no es así. Por supuesto, los sucedáneos son necesarios cuando son necesarios y cuando son bien indicados. O sea, no es la prohibición del uso, sino regular de qué manera se comercializa. Entonces, en este sentido, el poder tomar conciencia de la necesidad, poder comprender realmente cuál es el contenido del código, qué es lo que implica, de qué manera podemos cumplir con el código, de qué manera también nuestro país está cumpliendo o no con estos lineamientos. Esto, bueno, va a ser parte de las exposiciones que ustedes van a escuchar, qué nos queda todavía por hacer, y tener en cuenta que esto es como un continuo, ¿verdad? Así, de la misma manera que ustedes habrán visto que en nuestro país ahora los alimentos tienen una etiqueta que nos previenen sobre los excesos de azúcar, de sodio, de grasas y de grasas saturadas, de la misma manera que esto hoy nos está ayudando a poder elegir los alimentos, el código pretende lo mismo, ¿verdad? Que también podamos elegir aquellos alimentos que son mejor para nuestros lactantes y para nuestros niños y niñas pequeñas. Esto es un continuo, ¿no? No podemos dividirlo como compartimentos estancos, sino que tienen que ver de una política general, que como, bueno, ustedes también van a ver ahora, tiene que ver con necesario de una fiscalización, de una regularización, de que esto esté claramente establecido y, por supuesto, respetado por todos. Así que, bueno, esto es un poco el contexto general, poder decirles que UNICEF fuertemente acompaña esto. De hecho, también, por ejemplo, en relación al etiquetado, UNICEF ha hecho un planteamiento en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, sosteniendo y defendiendo esta situación, felicitando, por supuesto, lo que tiene que ver con el decreto que establece el etiquetado, pero también reconociendo que hay que ser consistentes en esto y seguir fortaleciéndolo, y seguir fiscalizándolo, y seguir regulando la publicidad, y bueno, simplemente son temas que dejo abiertos, que se van a ir desarrollando en las siguientes presentaciones que ustedes van a ver. Así que, bueno, nuevamente agradecer el haber podido estar participando desde este lugar. Estaré atenta a todas las presentaciones. Todos son expositores más que conocedores del tema, y que seguramente lo van a presentar de la mejor manera, y bueno, invitarlos a la próxima jornada, que será el mes que viene. Así que lo dejo para que continúen, y bueno, aquí estaré presente en todas las presentaciones que continúen. Muchísimas gracias, Nora. Bueno, yo voy a continuar agradeciendo también al núcleo de interdisciplinario de la UDELAR, que aceptó sumarse
a esta presentación y que ha recorrido de forma interesante investigaciones vinculadas a la regulación, a la protección de la lactancia y de la regulación de la publicidad de alimentos para lactantes y niños pequeños. También agradecer a la licenciada, a la magíster Laura Facio, de la Coordinación de Lactancia del Ministerio de Salud Pública, que se suma para presentarnos algunos temas relacionados a, bueno, cuáles son los objetivos que se ha planteado el Ministerio de Salud Pública respecto de este trabajo en estas líneas de protección de la lactancia a nivel nacional. Agradecerles a todos los que se vienen sumando, que la verdad que bueno, es un desafío, y para Ruandi es muy importante que podamos como generar el sostenimiento de algunos temas sobre la mesa que no son sencillos y que a veces se diluyen, desaparecen, y bueno, nuestra intención es que como ONG, junto con otra cantidad de organizaciones, podamos como sostener la discusión que este tema se merece, ¿no? Y ver cuáles son las mejores estrategias a trazar. Ahora voy a compartir pantalla, voy a agradecerle también a Luz Ángela Melo, del representante oficial de UNICEF, que es la representante de UNICEF en Uruguay, que vi que también estaba conectada. Luz Ángela, muchas gracias por estar también escuchando. Comparto pantalla entonces, Natalia. Ahí. Sí, pues. Esperen que empecé. Ahí está. No, tengo que empezar, sí, disculpen, porque me había quedado al final, mala pata. Bueno, en realidad nos pareció interesante poder contextualizar, porque muchas veces quienes se suman a estas actividades, bueno, refrescar y volver a reposicionar la situación brevemente de la alimentación de los lactantes y de los niños pequeños en nuestro país, en Uruguay. En realidad hay mucho para hablar de este tema. La alimentación abarca muchos componentes, desde el estado nutricional, pasando por algunas situaciones del consumo y de las prácticas de la alimentación, no solamente de los nutrientes o alimentos que los lactantes y los niños pequeños consumen en el país. ¿Por qué lactantes y niños pequeños? Porque el código que ustedes van a ver con Raquel, que es compañera de Ruandi y que va a hacer la presentación más teórica de los contenidos del código, se actualiza en todas las instancias de las Asambleas Mundiales de la Salud, y sabemos que ha convocado a que los países regulen la publicidad de los alimentos dirigidos a lactantes y niños pequeños hasta los 36 meses, que también es un tema que genera mucha polémica y mucha discusión. Para contarles rápidamente, y a modo de poder quedarnos pensando en los desafíos que tenemos respecto de la alimentación y nutrición de los niños pequeños, de los lactantes en Uruguay, más allá de toda la crisis, más allá no, en realidad y en contexto de la situación que atraviesa el Uruguay, como consecuencia de la pandemia por COVID y problemas que ya estaban, que eran complejos y que actualmente se agravan, como la pobreza y la inseguridad alimentaria, sobre todo en los hogares donde hay más niños pequeños y donde nacen más niños. Recordar los últimos datos con los que cuenta el país, que no son son datos pre-pandemia, pero en Uruguay tenemos en la situación nutricional de los niños menores de 24 meses, medida en la última encuesta nacional de lactancia, nos muestra que alrededor de un 10%, de acuerdo al indicador que se utilice de estos niños pequeños, de estos lactantes, el 10% tiene algún grado de sobrepeso o obesidad. La emaciación o el bajo peso, según sea para la longitud o para la edad, de acuerdo al indicador que se utilice, se encuentra en un 3,7%, y el retraso de crecimiento en estos niños, que después, a medida que crecen, tenemos otros indicadores que mostrarían un descenso, se sitúa en el 11,5%, y lo que muestra en comparación a otras encuestas que este indicador ha producido un aumento, y bueno, esto plantea una realidad, que es que hay problemas que están conviviendo, que tenemos niños que tienen sobrepeso y retraso de crecimiento,
que tienen bajo peso y retraso de crecimiento, o bajo peso y un crecimiento adecuado. O sea, realmente es un desafío. Estos son indicadores antropométricos. Además, cuando hablamos de desnutrición tendríamos que sumar otros indicadores clínicos, pero también sabemos que los indicadores poblacionales son válidos. Entonces, esto es en relación a la encuesta de lactancia. Pero en relación a la encuesta ENDIS, que sabemos que ustedes saben, además, la encuesta nacional de desarrollo infantil y salud, muestra que ha seguido las cohortes de los mismos niños y que ha hecho varias rondas, nos muestra también una realidad. Acá algunas prevalencias se elevan porque también son niños hasta 4 años, este gráfico que les estoy compartiendo, pero nos muestra que un 36% de los niños presentan un peso superior al esperado, riesgo de sobrepeso o sobrepeso u obesidad, y allí ustedes ven, según las rondas, que el exceso de peso se sitúa en torno al 12%, el bajo peso o la emaciación en 1,3, seguramente estos indicadores se modifiquen a consecuencia de la pandemia, y el retraso de crecimiento, como les comentaba recién, al abarcar población de niños más grandes y además otro tipo de muestra y de referencia, se ubica cerca del 6%. Pero lo interesante acá es pensar cómo conviven estos problemas, y me gustaría compartir con ustedes esto que también trata de las distintas rondas, los últimos datos de la ENDIS en el 2018, por terciles de ingresos. Y me parece muy elocuente y muy significativo cómo conviven el retraso de crecimiento y el exceso de peso en el tercil 1, ¿sí? Que es los hogares que tienen menores ingresos, donde hay mayores dificultades desde todo punto de vista, no solo estructural. Convive el sobrepeso y el retraso de crecimiento, a diferencia de cómo se comporta el retraso de crecimiento y el exceso de peso en los otros terciles de ingresos. Y eso creo que nos interpela de forma significativa para después hilvanarlo con otros resultados. Bien. Respecto a la anemia en el Uruguay, a la anemia en menores de 24 meses, contamos con datos de la última encuesta nacional en lactancia también, que si bien muestran una prevalencia del 27% en todos los niños de anemia, de todos los grados de anemia, a diferencia del año 2011, donde se situaba en un 31% de prevalencia, estas diferencias no son significativas, por lo tanto el problema se podría decir que persiste, ese descenso porcentual no es significativo, y encontramos que la anemia es más prevalente en los rangos de edades entre 18 y 23 meses, cuando se conocen el tipo de hierro que se utiliza, medicamentoso, es un hierro de buena calidad, es el más mencionado por las familias, eso podría ser una fortaleza, pero el problema de la anemia es un problema que persiste. Imagínense, vayan hilvanando, retraso de crecimiento, exceso de peso y anemia por carencia de hierro, que además es la más prevalente y la que se puede explicar y modificar de mejor manera también, o sea, de mejor manera y manera mucho más desafiante, pero vamos sumando dificultades a lo que van a ser las intervenciones, ¿no? Y acá es interesante pensar cómo se relacionan las prácticas de lactancia y la alimentación saludable de niños y niñas en estas edades, ¿no? ¿Por qué aparecen estos problemas en estas edades tan tempranas? O sea, estamos hablando de 0, desde el nacimiento hasta los 3 años. ¿Qué pasa con los niños cuando nacen en Uruguay? Los últimos datos que tenemos nos muestran que desciende el bajo peso al nacer y aumenta la macrosomía. No tenemos datos procesados después del 2014, pero esto también es un indicador que ya va colocando un sello en el estado nutricional de los niños pequeños en nuestro país, y pensándolo a las prácticas de alimentación en las maternidades, nosotros tenemos los niños con bajo peso al nacer y niños con un peso con macrosomía o peso mayor de 4 kilos, que nos generan muchos desafíos en nuestras intervenciones y son los que deberíamos proteger de que más aún que reciban leche humana como primer alimento y conserven prácticas saludables de alimentación. La lactancia exclusiva ha bajado, las tasas de lactancia exclusiva en el Uruguay han descendido, si bien cumplen con la meta que se plantea la Organización Mundial de la Salud, que es alcanzar el 50%, nosotros tenemos un 57%, pero habíamos logrado tener una tasa más elevada, y cuando vamos a ver por qué, podemos explicar, una de las razones podría ser que ha descendido significativamente la prevalencia de lactancia exclusiva en el primer mes de vida,
y que nos lleva de la mano, nos va llevando a pensar qué pasa en las maternidades y cuál es el alimento que recibe el niño cuando nace, que es el primer contacto con el ambiente y por qué pueden producirse estos comportamientos, ¿no? Cuando pensamos en la lactancia al alta de la maternidad, nos encontramos con que el 25,5% de los niños que egresan de la maternidad, estos son datos 2019, publicados en el 2020, egresan con lactancia mixta, que es la lactancia más el agregado de un preparado para lactante. Y la lactancia exclusiva nos llega al 70%. Esto en todas las maternidades en las que se realizó el estudio, que son representativas. Pero dentro de las maternidades, ¿qué sucede? Y nos preocupa significativamente. Cada vez se incrementa más el porcentaje y la prevalencia de uso de preparados para lactantes y la internación. El 44,5% de los niños recibió preparado para lactante cuando estuvo en sus 48 horas, 72 horas, lo que haya permanecido en la internación. Es verdad que hay niños que permanecen más tiempo y niños que seguramente requirieron algunos cuidados, pero es un porcentaje muy elevado. En las primeras 48 horas se muestra que casi un 40% utilizó lactancia mixta, o sea, se agregó un preparado además de la disponibilidad de leche materna, ya sea directa o diferida, o leche de banco, o sea, se agregó un preparado, y el 61,5% mantuvo la lactancia exclusiva en las 48 horas. Estos porcentajes son preocupantes. Cuando teníamos en algún momento datos de que el 99% de los niños iniciaba y sostenía la lactancia cuando nacía, aunque son distintos indicadores que se toman, pero que nos hace pensar, y que todos lo percibimos además, que tenemos un elevado uso del preparado para el lactante. Cuando se les pregunta a las familias por qué usaron el preparado u otras leches, la percepción, y ustedes saben que entra dentro de los motivos de abandono de la lactancia, es que la leche materna sola no lo satisfacía, o un profesional de la salud me lo indicó. Y a punto de partida de esta presentación, que es del Código de Sucedáneos y de la regulación de la publicidad, cabría preguntarse, por lo menos, por qué pueden también pensar los profesionales de la salud que esos bebés requieren, o necesito indicarle un preparado para lactante. ¿Es solamente una decisión basada en la evidencia científica, objetiva, de la práctica clínica? ¿Hay influencia del marketing o de la publicidad en las prácticas de los profesionales de la salud? Y lo mismo las percepciones de las personas en esto de que la leche materna no alcanza, o sola cómo puede ser un alimento que logre alimentar a los bebés en los primeros meses de vida. O la suficiencia de leche también, que es la tercera característica que prevalece en los argumentos. Otra de las características importantes que me interesaba destacar, porque no puedo contar todo, es que desde el punto de vista de algunos productos consumidos por los niños pequeños, nosotros encontramos comportamientos que nos llaman poderosísimamente la atención en niños menores de 24 meses, ¿sí? Que el 51% le agregaba sal a la comida del bebé o del niño pequeño, que el 66% agregaba sal cuando se habla del tercil de menos ingresos, que 4 de cada 10 niños menores de 12 meses comen alimentos con sal agregada, y que 6 de cada 10 niños mayores de 1 año lo hacen. Y después, que el consumo de refrescos, de jugos y aguas saborizadas en lactantes de 6 a 23 meses es del 13%, era del 18%, va bajando, pero existe. A partir de los 6 meses ya se utilizan juguitos, refrescos, aguas saborizadas. Las pantallas también son un problema. ¿Y por qué digo un problema? No solo por lo que ustedes saben que influye en las prácticas de alimentación en sí mismo de los niños pequeños, sino porque además son un vehículo para el mercadeo y la publicidad de determinados productos que también están abarcados por el Código de Sucedáneos. El Código de Sucedáneos, van a ver ahora, no abarca solamente fórmulas para lactantes, sino que abarca otros productos dirigidos a bebés y niños pequeños. Y los niños pequeños, ya se sabe, también son vulnerables a las influencias de la publicidad y de lo que se utilice en los envases o en las formas de comunicación de estos productos. Y todas estas prácticas se dan la mano con el concepto de alimentación perceptiva o alimentación
que respeta y protege y es respetuosa con las señales de apetito y saciedad de los lactantes y los niños pequeños. Y está demostrado que la alimentación al seno materno, al pecho, la lactancia exclusiva es protectora del aumento de peso, del sobrepeso, de la obesidad y de otros problemas nutricionales, que también la protección de la lactancia también protege de la anemia, y no solamente por los nutrientes, sino por las formas de alimentación. Es decir, la práctica, cómo damos de comer, es fundamental cuando queremos también intervenir sobre los problemas nutricionales que veíamos. Entonces, pensar en los productos que son abarcados por el código y pensar que los alimentos complementarios, por ejemplo, dirigidos a bebés y a niños pequeños, son todos para preparar de forma reconstituida, de forma homogénea, siempre semisólida, sin consistencias, sin desafíos para el desarrollo, afecta también las prácticas de alimentación perceptiva. No son productos solamente para mejorar la nutrición porque estén adicionados de nutrientes como vitaminas y minerales, que puedan ser ofrecidos al público general como protectores de la anemia porque tienen adición de hierro, por ejemplo, sino que además son productos que en su forma no favorecen, muchos tienen agregado de azúcar, muchos tienen agregado de sal o de grasas, pero sobre todo el agregado de azúcar es el que más nos preocupa, porque empieza a construir la preferencia al sabor dulce, pero además las consistencias no se dan la mano con lo que nosotros perseguimos en los niños pequeños, en los lactantes y los niños pequeños. Ustedes vean esta encuesta de cifra que sí se hizo durante la pandemia, y en los hogares las familias referían que el día anterior habían consumido, las familias con niños, refrescos, juguitos, yogures bebibles o postrecitos, en más de un 40%, ¿sí? Más de un 40% de los hogares refirieron que el día anterior sus niños habían consumido estos productos. Y ahí es donde está una de las dificultades de por qué y los desafíos de regular la publicidad de productos abarcados por el código, no solo de fórmulas para lactantes y niños pequeños. Estos productos que son comercializados y ofrecidos, dirigidos especialmente a los niños cuando inician su alimentación complementaria y después de los 12 meses y con determinados rangos de edades, lo van a ver después cuando el núcleo presente, pero la idea es pensar en que estructuralmente la consistencia, el sabor de estos productos genera una forma y una preferencia de comer que no es la que nosotros perseguimos para el desarrollo óptimo de niños y niñas. Buscamos alimentos naturales, comida de verdad, alimentos que no solo por esto va a producirse una mejora en la nutrición ni una mejora en el desarrollo. Si nosotros brindamos alimentos ricos en hierro y además tienen un exceso de azúcar, nosotros estamos interviniendo en un problema y generando otro problema a la misma vez. Entonces, pensar que los anuncios de los sucedáneos de la leche se presentan como mejores o mejores que la leche o iguales, van generando como un estilo de alimentación, una forma de alimentarse y que tiene consecuencias significativas a nivel económico y para la salud. Sí, a largo plazo también. Buscamos el cambio por una lactancia natural y por alimentos naturales y mínimamente procesados. Entonces, lo último que tengo para decirles es, las intervenciones que tenemos por delante tienen que ser sobre los entornos, sobre la calidad de la dieta, en la vida temprana sobre todo, pero además tienen que ser de doble propósito. Si tenemos los problemas conviviendo, tenemos que poder trabajarlos de forma conjunta, y la regulación de la publicidad es una de las líneas de trabajo que tenemos que fortalecer. Así que bueno, los dejo con la presentación de Raquel, disculpen si me excedí, y ahora vamos directamente al desarrollo del código. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Carolina. Ahora le vamos a dar el espacio a la magíster Raquel Rodríguez, que también es integrante de la Comisión Directiva de Ruandi, y nos va a estar hablando sobre el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna como la primera herramienta para regular el marketing y la publicidad de los productos dirigidos a lactantes y niños pequeños. Y comentarles que al final de las presentaciones vamos a dejar un espacio para que puedan hacer preguntas y evacuar dudas. Raquel, ya te doy la palabra.
Caro. Caro, si dejas Sí. de la presentación, así le permitimos a Raquel. Ahí está. Ahí voy. Ay, espera que estaba al final esto. Espera. Espera que lo voy a poner al principio. Porque... Ahora sí. Bueno, como me presentaron, yo soy Raquel Rodríguez. Agradezco a Ruandi por haberme invitado a participar de esta actividad. Y bueno, como les contaba Nati, yo voy a estar hablando sobre el código como primera herramienta para regular el marketing de la publicidad de los alimentos, de los productos dirigidos a lactantes y niños pequeños. Esperen que voy a buscar a la intérprete, porque si veo que la pobre la estoy enloqueciendo. Bien. Entonces, muchos ya fueron contando y dándome pie para esta charla que yo les preparé. Y bueno, lo primero que quería resaltar era del cuarto objetivo de la norma lactancia, el tema de que el marketing de los sustitutos de la leche materna afecta negativamente la práctica de materna como primer alimento natural. Caro ya les fue mostrando ya cómo era el consumo de los productos para niños, de las fórmulas infantiles y lo que tiene que ver con yogures y leches, y vemos que, bueno, que si estando este código vigente desde hace 40 años, también tenemos problemas con el consumo, o bueno, situaciones de alto consumo, tenemos que es ver el valor que tiene este código, porque capaz que si no estuviera el código seguramente el consumo sería mayor. Entonces es importante el marketing. Pensemos no solo el marketing en relación a alimentos de niños, pensemos el marketing cómo nos afecta a nosotros en nuestra vida cotidiana para nuestras necesidades de ciertos alimentos, ¿no? Bueno, lo mismo nos pasa con los niños pequeños cuando son tan vulnerables además. Entonces, ¿por qué es importante este código? Entonces, acá van a ir viendo algunas citas que yo puse de donde fui sacando estas frases. Entonces vemos que el código es uno de los elementos más necesarios para establecer condiciones generales que permitan que las madres, basándose en información imparcial y sin influencias comerciales, tomen las decisiones más acertadas acerca de la alimentación de sus niños y reciban el pleno apoyo que necesitan. ¿Tá? Entonces, información imparcial y sin influencias comerciales. Acá hace referencia a madres, pero pensemos madre, padre y entorno familiar, ¿verdad? Este código, estamos celebrando los 40 años, en el año 81 fue que se votó. Bueno, en Uruguay, a partir del año 94, en el Reglamento Bromatológico Nacional ya empezaban a estar algunas definiciones sobre lo que eran estos alimentos, estos productos. En el año 2009 forma parte de la Norma Nacional de Lactancia, si alguien la tiene, está todo el código dentro de la norma. Después, cuando se actualizó la norma en el 2017, esta sigue estando vigente, es el objetivo número 3 de la Norma Nacional de Lactancia, está de manera resumida el código y las asambleas mundiales posteriores al año 81, y actualmente desde el 2017 hay un proyecto de ley sobre código que lo que hace, lo que se quiere es regular a nivel monetario, ¿no? La reglamentación de esta ley, hacer una ley, ¿no? Que aquel que no cumpla con el código sea amonestado económicamente de diferentes maneras. Bueno, eso está en el Parlamento, todavía no se ha terminado de votar. Este código, para quienes capaz que lo conocen, capaz que quien no, tiene 11 artículos. Yo les voy a dar un pantallazo general muy rápido, pero ustedes lo pueden ir después profundizando en los documentos. Entonces, ¿cuál es el objetivo
que ya Nora hoy les estaba diciendo, el tema de regular la comercialización, no prohíbe. Entonces, el objetivo es contribuir a proporcionar a los lactantes una nutrición segura y suficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia natural, y asegurando el uso correcto de estos sucedáneos de la leche materna. Siempre que estos sean necesarios, se pueden utilizar, pero basados en una información adecuada y mediante métodos apropiados de lo que es la comercialización y la distribución de estos sucedáneos. Entonces, si uno piensa en lo que es la cadena de, desde la producción, la importación, el transporte, todo lo que implica el regular que eso no lleve, por ejemplo, pensando en un camión que diga viva tal alimento, es un montón de cosas que este código regulariza. Alcance. Ya Raque, no te escuchamos. Me pareció. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, ahora sí. Está. Ahora no. Ahora se cortó de vuelta. Se te corta de vuelta, si querés asegurarte sacando la cámara, como quieras. Yo para que no me... Ahí estás bien, ahí bien. Y estoy yo sola en mi casa. Yo no entiendo cómo el internet se va. Yo veía que Valentina quedó quieta y dije, acá hay algo que está mal. Bueno, Caro les mostró ya algunas fotos sobre los alimentos a los que estamos refiriéndonos. Entonces se aplica a los sucedáneos de la leche materna cuando están comercializados o cuando de otro modo se indica de manera parcial o total la leche materna. Y ahí tienen la lista de cuáles son los sucedáneos de la leche materna. A veces los preparados para lactantes son los más fáciles de darnos cuenta, ¿no? Los de inicio, o sea, los del número 1, las leches de seguimiento, que son la número 2, las leches de crecimiento, que a veces tienen número 3, o si no veíamos ahí alguna otra imagen, que no tiene por qué decir de crecimiento, otros productos lácteos que también Caro les mostraba, yogures, cremas, ¿sí? Cereales y mezclas de vegetales y frutas, tés y jugos para bebés y biberones y tetinas. Como bien les decía Caro, esto está para niños hasta los 3 años de vida. Estos son los alimentos, los sucedáneos de la leche materna que regulariza el código. Van a ver en otros tipos de yogures y cremas que dice en letra chiquitita, alimento diseñado para niños mayores de 36 meses. ¿Por qué? Porque de esa manera sabemos que no es para niño tan pequeño y además ellos de esa manera se aseguran que no está regulado bajo el código, entonces que no incumplen ninguna normativa. Como yo les decía, esto es más bien una adopción que se va haciendo a través del monitoreo, que ahora les vamos a explicar un poquito cómo es, pero es algo ético. Actualmente a nivel de país no podemos sancionar económicamente a alguien por incumplir el código. No queda, digamos, bien visto, pero es más una cuestión de valores. En el artículo 3 ustedes van a encontrar todas las definiciones que sean necesarias, que estén implicadas en lo que es la comercialización, lo que es el sucedáneo de la leche materna, lo que es un distribuidor, un envase, una etiqueta, lo que es el fabricante. Está todo bien definido a qué estamos haciendo referencia en este código. ¿Quién es el personal de comercialización? ¿Qué es un preparado para lactante? El sistema de salud, los suministros. Todo está definido en este código. Y vamos a hacer énfasis en algunos puntos importantes. En este artículo 4, la información y la educación. Ustedes pueden profundizar, pero tenemos que los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar que la información sea objetiva y coherente, ¿sí? Y que los materiales que se brindan sean claros, que muestren las ventajas de la superioridad de la lactancia natural, y que expliquen que la nutrición materna y la preparación para lactancia natural y el mantenimiento de esta, que hay efectos negativos sobre la lactancia natural con la introducción parcial de la alimentación por biberón, que es difícil retomar el amamantamiento cuando hay
cuando se intercede, por ejemplo, con un biberón, ¿tá? Y cuál es el uso correcto, cuando sea necesario, de estos preparados para lactantes, ¿tá? Ya sea de fabricación industrial o casera, ¿tá? Y eso es muy importante, porque como les decíamos al principio, hay determinados niños que sí o sí van a necesitar un preparado para lactante, pensando en un niño que no puede, obligatoriamente no puede amamantar, ¿tá? Por problemas de la madre o por problemas del niño. Entonces, bueno, es importante que haya un sucedáneo de la leche materna, en este caso capaz que una fórmula infantil de inicio, para que asegurarnos el correcto crecimiento y desarrollo. Pero en caso de que se pueda una lactancia materna, tenemos que apuntar a ella. Esta es la información que se quiere promocionar en este código. En el artículo 5 habla sobre el público en general y las madres. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Y ahí se les fui remarcando en negrita los no. No se puede hacer publicidad ni promoción al público en general, ¿ah? Ni a través de ningún medio de comunicación. Por eso pensemos en lo televisivo. También, por ejemplo, dice que no se puede haber publicidad en los puntos de venta. No puedo tener en un supermercado, ni en una farmacia, ni en un almacén, un kiosquito que diga, acá dele de probar a su bebé esta fórmula infantil, o este yogurcito diseñado especialmente para este niño que tiene 1 año. Eso no puede haber. No se le pueden entregar muestras ni a las mamás, ni a los papás, y tampoco al personal de salud. Tampoco se le pueden dar obsequios. Capaz que algunos se acuerdan de algún obsequio que la pueden haber recibido en algún momento, de diferentes tipos, desde lapiceras, tallímetros, etcétera, también había, y había cosas que se le ofrecían a la madre para, con la marca comercial directamente, que es una manera indirecta de asociación entre lo que me obsequiaron, que no tiene nada que ver de repente con la lata, con lo que, con la lata en sí. Bien, y el personal de la comercialización no debe tener a título profesional contacto con las madres. O sea, el pediatra de una fábrica que comercialice fórmulas infantiles no puede ser el pediatra de una policlínica barrial. ¿Tá? En lo que tiene que ver con los sistemas de atención en salud, hace referencia a eso, que no puede haber tampoco promociones en los centros de salud. O sea, yo no puedo tener un afiche de ofrézcale a su bebé este yogur, no puedo tener ni un calendario, por ejemplo, tallímetros, ¿tá? Porque además ustedes piensan en algo tangible que diga a corto plazo, pero yo entré a trabajar en una policlínica hace 5 años, y cuando entré el tallímetro era de una fórmula infantil que hacía años que no se vendía más en Uruguay, y que seguía estando ahí, porque como era práctico, ¿tá? Por suerte, bueno, enseguida lo conversamos y se sacó, pero son esas cosas que quedan más allá de la marca comercial, digamos, ¿tá? Y bueno, esto de las enfermeras de las maternidades que actualmente ya han caducado, pero no puede haber una enfermera que sea promotora de una fórmula infantil, por ejemplo. El trabajador de la salud, bueno, que no puede reentregarse. ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Estoy? Sí, sí, te escuchamos bien. Sí, Raque, te recuerdo el tiempo, Raque. Hoy me quedan 5 minutos. El trabajador de la salud, que no se le pueden entregar regalos ni muestras tampoco, o sea, no puede ser ni al personal. Lo que sí pueden recibir es información objetiva y clara. No se le puede dar al que fabrica, al empleado de la fábrica, no se le pueden dar incentivos ni gratificaciones por ventas, y no pueden hacer actividades educativas tampoco, ¿no? Que promoción. Importante el etiquetado, porque además ahora lo van a ver con Gastón y con Alejandra seguramente, que tiene que tener un aviso en la etiqueta de estos productos que la superioridad de la lactancia natural. Que se le debe dar al niño siempre y cuando se le haya indicado, que tiene que haber una alerta sobre cómo es el modo adecuado de utilización, cómo se prepara, cuál es el riesgo del uso de estos preparados. Y bueno, como todo alimento, tiene que tener ingredientes, composición nutricional, etc.
no puede tener imágenes de lactantes o cualquier imagen que asimile o idealice, ¿tá?, el producto. Y menos el término tampoco, el término que diga humanizada o maternizada o similar, ¿tá? Nada de eso puede estar en la etiqueta. Y ahora van a ver con Gastón y Alejandra cómo se da esto. La calidad del producto obviamente tiene que ser un producto de calidad nutricional adecuado, ¿tá?, establecido bajo las normas del Códex, eso no cabe la menor duda. ¿Sí? ¿Y cuál es el último punto? La aplicación y la vigilancia. Entonces, la aplicación y la vigilancia está hecha por los gobiernos, ¿tá? Ellos tienen que hacer las leyes, las reglamentaciones nacionales o otras medidas pertinentes, ¿tá? Los fabricantes y los distribuidores deben informar a todo el personal sobre el código, ¿tá? Pero además es importante la visión de las organizaciones civiles, los grupos o de sociedades profesionales, asociaciones de consumidores, porque estos son los que, por eso la importancia de actividades como estas, de conocer el código, hoy vemos ampliamente, pero ver para poder llamar la atención y saber dónde, si hay un incumplimiento, tengo que comunicarlo ¿a quién? Al ministerio, ¿en dónde? ¿En qué número? Mirá, yo vi algo que me parece que va en contra del código, ¿tá? Cuando se hacen, ahora vamos a ver los monitoreos, lo importante es que la información sea objetiva, clara y transparente, ¿tá? Entonces, cuando no se cumple alguno de los artículos del código, entonces a ese incumplimiento se le llama una violación del código, ¿tá? Y eso es lo que van a ver ahora. Hay diferentes herramientas, han habido diferentes herramientas a lo largo del tiempo para monitorear, para poder ir viendo cómo va esto, ¿tá?, por diferentes organizaciones. Los monitoreos en Uruguay, capaz que algunos ya lo saben, o igual ahora Alejandro y Gastón les van a contar sobre el último que estuvimos viendo, que estuvimos haciendo en el año 2019 con la herramienta de Netcode. Pero los anteriores los había hecho Ruandi, ¿tá?, por ser miembro de IPFAN. Y la conclusión, espero no haber ido demasiado rápido, que el código lo que hace es regular entonces la comercialización de estos sucedáneos de la leche materna. Como decía Nora, no los prohíbe, sino que se asegura que el uso sea el correcto, ¿tá? Y eso es muy importante. Entonces, bueno, acá un gracias a todos por escucharme. Entre todos podemos ayudar a que se cumpla este código, conociéndolo primero y después, bueno, viendo si hay incumplimientos, dónde poder ir a denunciar. Bueno, no muchísimo. Demasiado rápido. No, bárbaro, Raquel, muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra al ingeniero Gastón Ares y la magíster Alejandra Girona, del Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República, que nos van a estar hablando sobre el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en Uruguay, los insumos para el diseño y la fiscalización de políticas regulatorias. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a compartir este espacio. Voy a empezar yo la presentación y después voy a dejar a Alejandra. Yo me voy a centrar en los resultados que se obtuvieron en el último monitoreo que explicó Raquel, del cumplimiento del código. Este monitoreo se realizó en el año 2019, fue financiado por UNICEF, y para este monitoreo se siguió la metodología que recomienda la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, que se llama Netcode. Esta metodología lo que dispone son distintos espacios donde se releva el cumplimiento de las distintas disposiciones que Raquel les comentó hace un ratito. Entonces, por un lado, se trabaja sobre los servicios de salud. En los servicios de salud se trabaja sobre maternidades y sobre policlínicas de pediatría. Y en estos lugares lo que se hace es, por un lado, relevar las promociones que existen en esos lugares de productos considerados sucedáneos, y se realizan entrevistas a profesionales de salud y a madres. Luego se consideran los puntos de venta. En este relevamiento en particular se consideraron puntos de venta físicos, por ejemplo, farmacias, supermercados, tiendas de productos de bebé, y además sitios de venta online.
Y en este caso lo que se hace es se relevan cuáles son los productos que se venden, cuáles son aquellos productos que se promocionan, por ejemplo, en esos lugares, y luego se analizan las etiquetas de esos productos. Y por último, se incluyó en este relevamiento redes sociales, y en esas redes sociales se relevaron las promociones de los productos abarcados en las disposiciones del código. Los resultados los pueden encontrar en el informe completo que está disponible en la página del Ministerio de Salud y en el resumen ejecutivo, y después les voy a comentar un poquito de algunos resultados un poco más en detalle que están en esas dos publicaciones que están en inglés, pero que tienen resultados más detallados sobre algunos de los aspectos que les voy a compartir. Entonces lo que voy a hacer a continuación es resumirles más o menos qué es lo que se encontró en este relevamiento, partiendo por los servicios de salud. En los servicios de salud lo que se observó es una muy baja prevalencia de promociones, esto que decía Raquel, de regalos o tallímetros o lapiceras, reglas, no sé, distintos elementos para promocionar los sucedáneos de la leche materna, eran casi inexistentes.